Bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva, aquí como todas las semanas con el licenciado Jorge Gordillo y su servidor Manuel Somoza para platicar de temas económico-financieros en México y en el mundo. Yo les diría que sorpresivamente tuvimos una bastante buena semana bursátil. Y digo sorpresivamente porque la noticia más importante en la semana fue el shutdown del gobierno federal en los Estados Unidos. Y esto, pues de ninguna manera es una buena noticia. Sin embargo, los mercados como que no le han dado la importancia que pudiera llegar a tener si este paro se prolonga durante mucho tiempo. Y lo que están viendo es que las tasas sí van a bajar cuando menos 2 veces de aquí a finales de año. Y yo creo que eso es lo que les ha estado dando fuerza a los propios mercados. Amén de que los datos de la economía en Estados Unidos son bastante razonables, con excepción de los del empleo, donde estamos un poco ciegos porque el mismo shutdown evitó que el viernes se publicara un dato importantísimo que es el de la nómina no agrícola. Se publicó la creación de empleos del sector privado y el dato fue muy malo. No solo no creció, decrecieron en 32,000 los empleos del sector privado. Y todo el mundo estaba esperando el dato de la nómina no agrícola, pero como dije, no salió porque la agencia que hace esta estadística, pues simplemente está cerrada. Pero el resto de los datos de la economía norteamericana son bastante razonables, ya nos lo platicará el licenciado Gordillo. Como les decía yo, la semana fue razonablemente buena. El Nikkei subió 0.91, el Shanghai Composite 1.43. Entre los dos, en Japón las bolsas han subido 16% en el año, en China 15.84, son rendimientos en la moneda local. En el área de Asia-Pacífico, el incremento en la semana fue de 2% para alcanzar 22.5% en lo que va del año, muy bien. En Europa 2.86, magnífica semana para alcanzar en el año 12.37, esto medido en el Eurostock 600. El Dow Jones subió 1.45 para alcanzar en el año el 10.28, el S&P 1.48 y en el año 14.62, y Nasdaq muy bien, con 1.85 en la semana y 18.59 en lo que va del año. El índice de precios de la bolsa tuvo un pequeño retroceso de 0.51, pero en el acumulado del año luce como la mejor bolsa del planeta, con un rendimiento en pesos del 25.2%. El peso se presionó un poquito, el dólar se subió a niveles de 18.38, de 18.34, 4 centavitos, no es gran cosa. El euro se mantuvo contra el dólar en 1.17 y el petróleo sí se fue para abajo, 7.23%, cerró en $60 el barril del WTI. El petróleo en el año ha bajado el 14%. Bueno, pues la gran noticia fue el shutdown. Yo le preguntaría al licenciado Gordillo, ¿qué significa? ¿Cómo afecta a la economía? ¿Cuánto tiempo cree que pueda durar? ¿Y cuál es el costo estimado de un paro como el que se está llevando a cabo en este momento? Adelante, mi querido Jorge, por favor. Gracias, Manolo. Saludos a todos. Sí, efectivamente, este es el escenario que no queríamos escuchar. Estaban en discusión en el Congreso el presupuesto de los siguientes meses, los egresos, cómo se van a repartir, qué es lo que tienen permitido gastar. Y bueno, se ha vuelto en algunas ocasiones un tema tanto político y afecta el día a día o el gasto ordinario, el trabajo normal del gobierno. Se llegó a la fecha límite, no se pusieron de acuerdo y como dices, se hace un cierre de oficinas, la partida no está aceptada, no hay dinero para mantener ciertas oficinas básicas para el gobierno mexicano, la basura, zoológicos, oficinas de registro de datos, como dices, algunos recursos incluso para otras agencias del espacio, no sé,
Hay varias implicaciones negativas que tiene esta situación política. Ahora, eso no significa que vaya a durar mucho tiempo, siguen en negociación, la misma presión al cierre de estas oficinas provoca que lleguen a un acuerdo. Lo máximo que hemos visto es en 2018, que se tardaron hasta 35 días en reanudarla. No creemos que dure tanto. Normalmente no tiene, en los mercados no tiene un efecto importante, es un efecto temporal, en la medida que va pasando este tipo de situaciones, no lo tiene en el mercado, pero en la economía sí tiene un costo relevante, si pasan semanas, cada semana tiene calculado ser una pérdida en el PIB cerca de 15,000 millones de dólares, es una cifra bastante importante y sí tiene implicaciones para los mercados o para los inversionistas porque estábamos esperando ansiosos el dato de empleo, como bien dices, el dato de empleo en Estados Unidos, que sería como una base para la Fed si nos confirmara que va a bajar tasas de interés a final del mes. También nos importa mucho el dato de inflación a mediados del mes y si la oficina sigue cerrada, ¿qué haremos? ¿Estará la Fed a ciegas o qué sucederá? Por lo pronto, los inversionistas han buscado indicadores que son un poco alternos, que a lo mejor no eran tan importantes antes y les han dado la importancia debida porque no hay información. Muy bien, bueno, pues eso es lo que tenemos y eso es lo que significa el shutdown. Pero bueno, además de esto, también está la Fed de por medio, que este mes tendrá una nueva reunión de política monetaria. Lo que estamos esperando casi todos es que baje la tasa nuevamente 1/4 punto, aunque hay algunas voces que están pidiendo que la baja sea más pronunciada, que sea de 50 puntos base. Yo, por los discursos que he oído de los miembros de la Fed, pues todos están de acuerdo en que baje, o casi todos, pero también todos han tomado una actitud bastante prudente. Sí, en las semanas pasadas vimos, después de la última reunión de política monetaria de la Fed, las siguientes semanas todos los integrantes de la Fed les tocó ir por toda la prensa y ir a dar conferencias sobre su postura. Y ahí vimos una clara partida, la opinión y lo que ven los integrantes de la Fed sobre la tasa de interés entre los que creen que debe acelerarse la baja y los que creen que hay que tener mucha cautela e irnos con calma y ver los datos uno por uno. Entonces, eso frenó al mercado, vimos correcciones en las bolsas de valores la semana pasada, pero estos nuevos datos que estamos observando ya del mes de septiembre reafirman la necesidad de bajar tasa de interés por lo pronto en octubre y le vuelven a dar confianza al mercado de que a pesar de las dudas que tienen algunos integrantes de la Fed, sí vamos a tener una baja al finales de este mes. Así es. Yo sí quisiera decir que también estoy de acuerdo con algo que dijo, no esta semana, sino la anterior, Jerome Powell, que veía los índices bursátiles demasiado elevados. Yo creo que sí están demasiado elevados. Y esto lo que me lleva es a decirle a los inversionistas, pues que hay que actuar con prudencia, hay que ser más moderados, hay que ser más precavidos, porque ya los múltiplos de mercado son históricamente altos. Estamos a niveles de 24 veces utilidades, pues que yo no me acuerdo de haberlas visto muchas veces en la vida, ¿no? Entonces, después de alzas tan pronunciadas, en un entorno que además sigue siendo difícil y de incertidumbre, mi mensaje es, hay que ser un poco más prudentes. Pero bueno, esto en cuanto a Estados Unidos. También en la Fed, el presidente Trump no pudo echar para afuera a Lisa Cook. Por lo menos la señora se va a quedar como miembro de la Junta de Gobierno de la Reserva Federal hasta el mes de enero, donde van a discutir, y no sé si en la Suprema Corte, en algún lugar de ese tipo, si realmente el presidente Trump tiene el poder y la razón para despedirla. Finalmente, el hecho de que esto se vaya hasta enero, pues es una buena noticia, porque de todas maneras Jerome Powell se tiene que ir por ahí del mes de mayo, cuando termina su periodo. Ahora me gustaría tocar un poco a México. Hubo dos noticias importantes: las remesas, que me preocupan, y la inversión fija bruta. ¿Qué nos podías comentar al respecto, mi querido Jorge? Bueno, las remesas son agosto.
siguen cayendo con respecto al año pasado, estamos viendo caídas del 4%, ya las esperábamos, ya habíamos anunciado que estaban creciendo demasiado altas en los últimos 3 años y que cada vez encontraron menos argumentos para seguir creciendo. Todas estas políticas migratorias, toda esta política de presión sobre los aranceles, pues juegan en contra de las remesas. Esta misma desaceleración económica en Estados Unidos, todo va en contra. Entonces, bueno, ya lo esperábamos, pero es importante hacerlo, anotarlo cada vez que la cifra sale, porque es un efecto importante negativo para el consumo mexicano, que este indicador en especial ayudó mucho a que el consumo se acelerara mucho en los últimos 2 años y bueno, ahora no lo estamos viendo de la misma forma. Siguen siendo cantidades muy altas, sigue entrando al país en 12 meses arriba de los 55,000 millones de dólares, pero son cifras menores al año pasado. Y la inversión igual, la inversión fija bruta salió el mes de julio y estamos observando una caída acumulada de arriba del 6%. O sea, aquí todavía no retoma la confianza del gobierno para impulsar de manera rápida una mejor perspectiva económica para los próximos años. Y tiene que ser a través de la inversión para que esto se logre, ¿no? Oye, Jorge, ahora que comentas eso, los nuevos aranceles que acaba de lanzar el presidente Trump, ¿le pegan a México? Sí, nos pegan los camiones pesados, le está anunciando arancel de camiones pesados, a la industria de madera, a los medicamentos, son sectores que sí tenemos exportaciones importantes a Estados Unidos, sí, claro que nos pegan, y bueno, son sectores que tenemos que incorporar en la defensa que estamos tratando de hacer en la revisión del TEMEC en estos meses, revisión interna y ya después el pleito que se va a hacer para el año que entra. Pues sí, al final yo realmente ya no sé dónde están llegando los aranceles del presidente Trump, entre los que ha puesto, los que ha reducido, los que ha quitado, los nuevos impuestos, ya no sé dónde está la bolita, pero el tema todavía no termina y entonces tampoco podemos analizar el impacto de esta política comercial en la inflación, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, ya nos lo dirá el tiempo. Jorge, se nos acabó el espacio que tenemos, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros como siempre, pero sobre todo gracias a todos ustedes que están con nosotros semana a semana en Milenio, Mercados en Perspectiva. Muchas gracias, Manolo. Saludos a todos, hasta la próxima semana.